Bueno, bienvenidos a la siguiente charla de este simposio del Antiguo Egipto. Acá con ustedes Mónica Luna Oscura o Mónica Salas. Y bueno, soy la persona que estuvo organizando este simposio. Quiero, antes de partir hablando de Anubis, quiero agradecer, ya lo había hecho por interno, pero igual quiero agradecer públicamente a las chicas que han estado exponiendo. Creo que lo han hecho súper bien, tanto el tema de la cosmetología como el tema de María Magdalena. Han estado súper buenos e interesantes los temas, así que mis felicitaciones por eso y contarles que las chicas, ellas optaron por elegir el tema, no es algo que fue impuesto en algunos casos, sino que se eligió estos temas. Por ejemplo, Mari eligió el tema de la cosmética porque también trabaja el tema de la cosmética, además de ser psicóloga. Y en el caso de Clau, que si bien Clau estudia conmigo el sacerdocio de Isi, ella también ha tomado cursos y es sacerdotisa en todo lo que es la línea de María Magdalena. Entonces, yo le propuse este tema porque me parecía importante ver estas conexiones ahí entre la diosa y también, por supuesto, la maravillosa María Magdalena. Bien, ahora le damos con este tema. Ya, primero que todo, voy a cambiar la dinámica de esta clase. Quiero preguntar un poco qué impresiones tienen de Anubis. ¿Por qué les comento esto? ¿Por qué quiero que partan ustedes hablando? Porque hace muchos años yo me acuerdo que una persona que me gustaba mucho llegaba y según él en su cabecita, tenía concebida la imagen de que Anubis era un dios malo y como que en sus sueños, muy parecido al bien y el mal, muy parecido a ángeles y demonios, él soñaba que cuando tenía problema o tenía que luchar, como astralmente se le aparecía Anubis, pero como para atacar, ¿ok? Entonces, después viendo también la película, bueno, una película antigua ya, tiene su tiempo, es una película muy linda, tiene bastantes errores históricos, sí, hay que decirlo, pero todo lo que es la saga de las películas La Momia también nos muestra, sobre todo en la número 2 si es que no me equivoco, nos muestra esta parte de Anubis un poquito violenta, el ejército de Anubis, también provocando casi el apocalipsis o fin del mundo en todo esto. Entonces, por eso quiero preguntar qué imagen o percepción tienen de este dios, que es, si bien es uno de los más famosos en el panteón egipcio, es uno de los menos, ¿cómo lo digo? A ver, de los menos cotizados, salvo a los que les gusta mucho el tema de la muerte, ¿ya? Entonces, José Miguel, a ver, breve, por si hay alguien más que quiera hablar de Anubis. Bueno, Anubis para mí no, yo siempre lo veía como una deidad que te ayuda, es como una deidad guía que te ayuda a trascender en el mundo del Dúa, del mundo del inframundo. O Ujú. sea, puede ser que tenga un aspecto feroz e intimidante, pero no, su función es de guiarte a través de las pruebas que como adepto tú tienes que pasar para trascender a las estrellas y donde tú vas a poner en juicio todas tus cargas personales y ver si eres digno y merecedor de alcanzar la cúspide de del cielo el valle de los ramos, como en el antiguo Egipto. Ya, ¿te refieres al Valle de los Faraones y todo lo que es la necrópolis? Exactamente, porque Ujú. yo tengo entendido que Anubis es un psicopompo. Psicopompo. Sí, es psicopompo. De ahí vamos a explicar para aquellos que no sepan qué significa ser psicopompo. Gracias, José Miguel. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna acotación, tal vez algún vínculo con el dios Anubis? Cuéntenme, lo escucho. ¿Una o dos opiniones más para partir con la charla? Lo que quieran decir, por favor. Bien, Vittorio, acá te leo. No, ¿quién escribió? No, no sé quién escribió. Vittorio, opine nomás. Señor de la momificación, puso Claudia ahí en el chat. Bien, Vittorio, te escucho. Bueno, yo tenía como justamente el concepto que acaban de nombrar, que es como el señor de la momificación, como leyendas Ujú, dijeron, sí. que es como toda la
que es como dueño y señor de la ceremonia de la momificación Sí. y todo, de como llevar las almas al inframundo y eso. No lo veo para nada como un dios malévolo, como lo que lo quisieron pintar en el cine. Ujú. Y eso creo que es un dios, para mí, como es un dios neutral, porque en realidad él tenía que llevar a todas las almas al inframundo, independiente de quiénes fueron en sus vidas. Exactamente, sí, porque todos tenían que ir al inframundo, ¿sí? Exactamente. Gracias, Vittorio, también por ese tremendo aporte. Voy a leer a José Núñez, que acá dice, una característica particular de Anubis es que era quien pesaba los corazones de los difuntos, contraponiéndolos con la pluma de Maat. Excelente, José, súper bien ese dato también. Los tres han estado súper certeros. Está súper bien todo lo que han dicho, porque han salido varias cosas. El tema de la momificación, la Claudia también había dicho la momificación, el tema de ser psicopompo, ¿no es cierto? Y esto que es bien importante que pesa los corazones, que lo vamos a ver con el tema del juicio de Osiris. Vamos a ver qué pasa ahí. Y como decía también Vittorio, en el fondo todos tienen que pasar por el inframundo. Hasta el mismo dios Ra tiene que pasar por el inframundo cuando hace este viaje de la noche en el fondo para que después vuelva a renacer el sol. Y sí, Julia, es psicopompo como Hécate, ¿ya? Y antes de partir hablando, siguiendo la pauta de la charla, para que se entienda, porque a lo mejor puede ser una palabra conocida o desconocida para algunos, la palabra psicopompo, que mucho se utiliza para Hécate, a propósito de Hécate, que tiene un tremendo arrastre a nivel de paganismo y de esoterismo. Entonces siempre se habla que ella es psicopompo, pero la verdad es que hay muchos dioses que lo son. El término psicopompo, perdón, no, eso no, psicopompo viene a representar esta capacidad que se tiene para trasladar almas de un lado a otro, guiándolos en el más allá. Entendiendo el más allá como este inframundo o entendiendo como también se ve en otras culturas, por ejemplo, el caso de Morrigan, Morrigan igual va a tener características psicopompas, por así decirlo, de psicopompo, es por el tema de que ahí en los celtas hay un concepto del inframundo, pero también hay otros conceptos, ¿ya? En donde cada persona se va a cada lado dependiendo de lo que hizo en vida, pero aún así es Morrigan a través de su faceta de cuervo la que va guiando, usted va para allá, usted va para este otro lado, eso. Y en el caso de Anubis, sí, él es un psicopompo. Aquí Mari llega y dice, está relacionado con los chacales que se encuentran en el desierto de Egipto y con la tierra negra. Anubis tiene una función protectora también. Sí, exactamente. Bien, comencemos entonces. Está todo súper bien, ¿ya? Está todo súper bien, así que vamos a ir trabajando ahora con esto. Ya se me olvida cómo se avanza. ¿Ven? La cabeza mía. No, no era eso, me equivoqué. No, ayuda. Ya me avancé mucho, no puede ser. No se rían, esto es muy normal en mí. Y no veo, pues chicos. ¿Ven las cosas que me pasan? Ah, ah, ah. Hoy este tema, yo, además que me cuesta utilizar el botón derecho, no tengo el hábito, entonces como que aprieto otra cosa. Bueno, aquí vamos con la muerte en el antiguo Egipto, porque Anubis es un dios fúnebre, ¿ya? Pero aquí hay que entender la importancia que tiene la muerte en los egipcios. Hay historiadores que consideran que los egipcios son uno de los pueblos que más se han preocupado de lo que es la muerte, el más allá y el culto a los muertos, ¿ya? Y todo esto lo han trabajado a través de los
textos que en su gran mayoría la gente siempre piensa que el libro de los muertos es lo único que habla de los muertos en Egipto, pero no es así, hay otros textos también, y a través de todo lo que es el proceso de la momificación. ¿Ok? Voy a leer un poquito los comentarios para seguir hablando. La Pati se rió, pero es que de verdad se me va en collera esto. Y por último, Leila pone, es el Señor de los puentes, el que te transita en la transformación, transmutación y cambio fuerte. A propósito, Leila es una sacerdotisa de Isis, pero también ella está consagrada al dios Anubis, ¿ya? Para que lo sepan. Bien, avancemos. Entonces, en este tema de la muerte, si se dan cuenta, en esta imagen tenemos acá al dios Anubis. De ahí vamos a ver las características que tiene Anubis. Solamente quiero detenerme acá en el tema de la muerte. El dios Anubis siempre va a estar súper relacionado con la balanza de Mat. Acá está la pluma de Mat, me siguen la flechita, y acá está el corazón. ¿Ya? Y él está ahí mirando. Él no solamente pesa los corazones, sino que también está mirando que no vaya a haber ningún engaño al momento de el juicio de Osiris, que dice para dónde uno se tiene que ir. La muerte, a lo largo de la historia también, yo siempre lo hablo en mis cursos, porque a mí me ha tocado vivir muy de cerca el tema de la muerte, y porque también trabajo con muertos, me parece que es un tema que lo racionalizamos, lo podemos entender. Perdón, es que se me fue el cursor. Mm. Esta charla va a estar súper interrumpida por el sencillo factor que no me manejo acá ni en el mouse. Me cuesta más esto. Ya, ahí está. Por la sencilla razón de que la muerte nos viene a interpelar como personas por el tema del abandono, el tema de la pérdida, el tema del miedo al más allá, por la pena que genera en los que nos quedamos, ¿ya? La incertidumbre del más allá que representa también no solamente de los que se quedan, sino que también de aquellos que han partido. Yo no sé si ustedes han estado en el momento en que muere alguien, la persona muchas veces se asusta mucho. Ya, porque ocurren además por un tema de funcionamiento del cerebro, ocurren ciertos delirios antes de morir. Entonces, la muerte no es un tema menor, por eso está incluida no solamente en la magia, sino que también en las religiones. Todas las religiones nos hablan de la muerte. Y aquí hay dos áreas de estudio y de práctica que son, por un lado, la escatología, que uno lo nota mucho en la Iglesia Católica, por ejemplo, con toda esa explicación que hay del más allá, la vida eterna, el cielo, el purgatorio, el inframundo, por ejemplo. Y por otra parte, todo lo que es la tanatología, que viene de tánatos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del tánatos como esta pulsión a la muerte, ¿no es cierto? O representación de la muerte, que es un estudio bien particular que se hace a nivel religioso y a nivel de coaching, en donde las personas se forman para ser buenos guías o acompañantes de duelo, ¿ya? Acompañar a la persona en un duelo, porque después de todo el duelo igual es algo que duele profundamente, hay que saberlo vivir, de lo contrario se puede hacer patológico. Ya, por si no lo saben, se los digo acá también como terapeuta. Por ejemplo, en las partes del duelo, lo normal, hasta el duelo de pareja, ¿ya? Lo normal es llorar máximo una pérdida un año. Después se considera patológico en psicología. Y en cuanto al duelo de una persona, cuando realmente la persona tiene que desencarnar, ahí son más o menos como 5 años, pero va con distintas etapas también. O sea, lo que llorábamos en un principio no lo vamos a llorar pasado los 5 años. El alma va sanando también la emoción. Entonces no es un tema menor. Y desde ahí que todos los pueblos, todas las culturas, y esto viene desde la prehistoria, que se ve incluso en las pinturas rupestres, el ser humano ha tratado de sanar y amortiguar el dolor de la pérdida. Y para eso se ha creado un sistema, claro, tanatológico y escatológico, en donde tratamos de explicar.
qué pasa con aquellos que han partido y qué va a pasar con nosotros el día que tengamos que partir. ¿Ok? Ahora, directamente, ¿qué pasa con Egipto? Porque Egipto tiene un preparado increíble, como decía yo. Tenemos el tema de la momificación, que hay todo un proceso, está el tema de las pirámides, está el tema del libro de los muertos, están los papiros también bien importantes de Turín que hablan de ciertas cosas dentro de las pirámides, dentro de ciertos objetos sagrados también. Hay todo un relato obviamente a través de la iconografía, pero es un relato igual mitológico que nos dicen qué pasa, qué va a pasar con los muertos, qué pasa con mi alma cuando se vaya para el más allá. Pero los ritos mortuorios, que esto es diferente, porque una cosa es que alguien se muera y se hace como un ritual simple y se enterró a la persona o se quemó a la persona, es diferente hacer eso a tener ritos mortuorios en donde se prepara toda una estructura, porque hay una infraestructura por el sarcófago, ¿no es cierto?, por donde hay espacios también donde se atiende al muerto y la pirámide misma que también tiene una estructura cosmogónica también y cósmica bien importante ahí que recalcar. Entonces, estos ritos toman textos, oraciones, hechizos, conjuros, encantamientos, aceites, perfumes, telas, dioses, la parte artística también de las pinturas, las comidas, etcétera, etcétera. Todo esto en un inicio era solamente para los altos funcionarios, ¿ok? O sea, si yo era un pobre de Egipto, me iban a enterrar y simple, y nadie iba a saber más de mí, y nadie iba a dar una moneda por mí como para que yo me fuera tranquilo al más allá. Después la gente misma en esta estructura mortuoria, debido a que se empezó a trabajar profundamente en los textos que nos hablan de la muerte, la gente obviamente se empezó como a perseguir y tuvo la necesidad también de pedir esos ritos a lo que es el faraón y su gente, a sus funcionarios. O sea, llegar y decirle, plantearle también a los sacerdotes, nosotros también queremos tener esto, porque también nos preocupa lo que pasa con nuestra alma, lo que pasa con el alma de mi hijo, lo que pasa con el alma de mi esposo. Entonces, desde ahí los ritos mortuorios o fúnebres fueron para todo el antiguo Egipto. Con algunas diferencias, por ejemplo, los niños tenían ciertos ritos, ya de una manera un poquito más simple, las oraciones también diferentes en relación a lo que iba a tener un adulto o alguien que fuera un funcionario. Voy a leer un poquito acá o tenerlo abierto. No sé si no era más que eso, yo creo que es más que eso. ¿Ya? Es más que un recuerdo, José Miguel, claro, es un recuerdo, pero tiene también una conceptualización teórica energética, que es mantener el K sin ningún problema. Recuerden que el K es el alma y es la energía vital también, y ellos quieren mantenerla también en la otra vida. Entonces no es solamente un recuerdo. Claro, la parte de los dibujos, las pirámides, todo eso, claro, puede ser un recuerdo, te recordamos, pero sobre todo es mantener intacto el K, que esté en buen estado para vivir una nueva vida en el otro lado. Aquí está lo que yo les decía, todos ambicionaban tener las palabras de poder para dominar a los dioses. Aquellos que han leído el libro de los muertos sabrán que hay como conjuros, palabras claves, oraciones que se tienen para apaciguar, calmar a los dioses en el más allá cuando llegue mi alma y pesen ahí mi corazón. Y si es que está más o menos nomás la balanza, se entregaban palabras específicas para decirle a los dioses, para que me perdonen, sean más compasivos conmigo, ¿ya? Aquí yo hablo de los papiros de Turín porque justamente los papiros de Turín tienen conjuros, no solamente oraciones, sino que conjuros en el más allá,
porque el viaje que tiene que hacer el alma en el Duat, que es el mundo subterráneo, es sumamente peligroso. Además que es a oscura. Entonces se necesitan oraciones, se necesitan amuletos que van a llevar en los sarcófagos, van a llevar las momias, van a llevar esto. Y también se necesita una especie de hechizo. El conjuro es una especie de hechizo en donde la fuerza de la palabra es sumamente poderosa para poder atravesar este mundo. Ahora que dije esto de la palabra, recordarles que en los egipcios, cuando se practica magia, porque esto es magia mortuoria en el fondo, es culto a los muertos que conlleva magia, recordarles que los egipcios consideraban el poder de la palabra. El Eka tiene que ver con la fuerza de la palabra escrita y la palabra hablada. Por eso van a tener tanta importancia las oraciones y los conjuros, los encantamientos, todo lo que se diga según el concepto egipcio, y para eso hay que creerse el cuento, para quien practica magia egipcia, todo lo que yo diga se va a cumplir. Así de poderoso es, porque con la palabra creamos realidades. Sí, pues obvio, sí hay muchos libros, por eso les decía que la gente se basa en el libro de los muertos, pero hay más textos mortuorios, por así decirlo. Ya, en el libro de los muertos, por ejemplo, tenemos monólogos, no sé qué me pasa ahí, pero como que me enredo mucho. Bueno, tenemos monólogos, ¿ya? O sea, no es que el Dios te vaya a responder, en ese texto no sale eso, sino que uno va a ir hablando, hablando, haciendo plegarias, ¿ok? Eso es como bien importante considerarlo. No podemos esperar una respuesta de los dioses porque en el fondo con mi palabra yo sé que los puedo convencer. Y eso es hablar un poquito del dominio en las divinidades, lograr dominar la divinidad, ¿ya? Ahora, acá en cuanto a una reflexión de la muerte, tenemos que la muerte, a propósito de este recordatorio que decía José Miguel, es vista como una vida profunda, o sea, al momento que yo me muero, ese tránsito que puede durar un segundo, 2 segundos, eh, es nada más que un pequeño, por así decirlo, un botoncito que me lleva a la vida verdadera, profunda, sincera, ¿ya? Recordarles también que los egipcios creían, no creían en reencarnación, por lo menos a nivel ortodoxo, a nivel como eh, oficial, por así decirlo. No creían en reencarnaciones, pero sí creían en una vida eterna. Una vida tan similar a esta, que de ahí ellos ponen todo su empeño en que la momificación salga perfecta para que el K esté bien en el otro lado y pueda vivir. ¿Ya? Voy a explicar ahí después los detalles del K y cómo vive en el otro mundo. Bueno, ¿cómo se lograba esto de empezarse a preparar? Porque tenía que haber una preparación espiritual y física. Era a través del proceso de momificación. ¿Ven? Aquí abajo lo pongo, es una preparación física y espiritual para este viaje sin retorno. Bien, ahí está. Bien, antes de entrar a los detalles de la momificación, acá tenemos que la momificación, ojo, también recordar como cultura general, siempre se ha hablado mucho de la momificación en el antiguo Egipto, cuando hablan de momias, siempre se nos viene a la mente el antiguo Egipto y sin embargo acá en Chile tenemos la cultura chinchorro que también momificaba y cuyas momias eran más antiguas o son más antiguas porque están en el Museo, por ejemplo, de Arte Precolombino, son momias más antiguas que las momias del antiguo Egipto, ¿ya? Ese es como un dato extra de cultura general. Bien, la momificación ya es en sí un rito fúnebre, ¿ok? Previo al viaje del alma, o K, ahí le puse entre paréntesis a la otra vida.
Los egipcios creían que el cuerpo debe ir bien preparado para unirse por su parte física en el más allá. Aquí me quiero detener porque ellos consideraban que el Ka, que si bien es el alma, tiene en el más allá una parte física que hay que unir, hay que justaponer. ¿Por qué me detengo en esto? Porque delante, cuando se habló, en realidad lo hemos hablado todo el rato, cuando hablaba Mari de todo lo que es la cosmética egipcia y hablamos de la importancia del cuerpo, ¿se acuerdan que ella habló también de que se utilizaban aceite en el proceso de momificación? Claudia, con la charla de María Magdalena, también habló de eso, de los aceites. Y cuando yo hablé de la magia de Easy Yossiri, también hablábamos de algo, del proceso de integración, de cuidar el cuerpo, el alma, el espíritu, de cuidar también los distintos cuerpos a nivel egipcio, los cuerpos energéticos. Bueno, justamente es eso, porque yo no me puedo ir tan dañado para el otro lado, puede ser peligroso para mí. Yo tengo que irme súper íntegro, súper preparado con todo lo que necesito para este viaje, porque antes de llegar al viaje final, tengo que pasar por el mundo subterráneo, que es un poquito peligroso, ¿ya? La embarcación va a pasar por lugares oscuros donde me pueden devorar incluso. Entonces, debo ir bien preparado, bien protegido. Y en el más allá, mientras yo vivo mi vida eterna, no me puede faltar nada. Pero para que el K esté bien, que es como la plantilla. Aquí esto es bien importante porque delante definíamos el K como el alma, hablamos del K como energía vital, pero el K es una plantilla. O sea, entiéndase desde otros paradigmas, por ejemplo, cuando uno ve terapias holísticas, es como hablar algo similar de el doble etérico. Es una plantilla, otra copia mía, pero espiritual, que tiene los mismos ojos, los mismos labios, las mismas manos, es mi doble. Es mi doble espiritual. Claro, eso puede recibir otros nombres también, doble cuántico, le van a decir en otras teorías, para los que trabajan sanación cuántica también, pero en el fondo es una plantilla espiritual y yo tengo que hacer que en vida y en el proceso de momificación esto se mantenga íntegro, íntegro, tiene que ir lo más compacto posible, lo más similar posible, para que mi otra vida sea lo más estable posible, ¿ya? ¿Qué incluía? Yo de ahí voy a, en la siguiente diapositiva, les pongo un poco lo que se hacía en el proceso de momificación. Obviamente todo el mundo sabe de la extracción de los órganos, la deshidratación, el envolver el cuerpo, ¿no es cierto? Y colocarlo en un sarcófago. Pero en la siguiente diapo se lo explico con más detalle. Vamos a leer los comentarios antes de pasar a la siguiente diapositiva. No sé de qué fecha son Vittorio de las culturas mesoamericanas, pero yo sé que las de la cultura chinchorra son las más antiguas a nivel de humanidad. Porque las momias tienen una antigüedad máxima de 5.000 años, las del antiguo Egipto. Las de Mesoamérica yo no las había escuchado como proceso de momificación, ya por si tú quieres aclarar. Pero en el caso de la cultura chinchorra tiene 10.000 a 15.000 años de antigüedad, a eso voy, ¿ya? Aquí Julia de España llega y dice que en Canarias también tienen momias y pirámides. Mira qué lindo que hayan pirámides por allá, me encanta. ¿Mm? Bien, avancemos entonces en la explicación del proceso de momificación paso a paso. Oye, este es una verdadera hazaña tratar de coordinar los, los botones del mouse. Bien, paso a paso en la momificación. El proceso de momificación duraba aproximadamente 70 días, ¿ok? Lo primero que se hacía era la extracción de los órganos y colocación, cuidado con el micrófono, por fin. Ya, ahí está. Y la colocación de ellos en ánfora. Aquí hay algo súper importante de ver, porque la gran mayoría de la gente, yo recuerdo que
las películas antiguas de momia, las películas antiguas de los egipcios siempre mostraban los procesos de momificación, y es lo que uno se imagina también, como abriendo el cuerpo, así como rasgando acá, rasgué por acá y voy sacando los órganos, un poco como uno ve el proceso que se hace hoy en el Instituto Médico Legal, ¿no es cierto? O en la morgue. Pero ellos no lo hacían así. ¿Por qué razón? A ver, cuéntenme dentro de lo que he hablado, ¿por qué no se puede ni cortar el cuerpo ni sacarle una parte en el proceso de momificación? ¿Qué se les ocurre a ustedes en esto? En ese caso Byron, se espera, estaría incompleto. José Miguel, Se dame un puede- segundo, que Byron había levantado la mano antes, después te toca a ti y después voy a leer el chat porque alguien opinó. Dele, Byron. Ya, súper. A mí me da la impresión que es para preservar el cuerpo, porque todo gira alrededor del cuerpo, el cuidado y que no haya fuga energética finalmente. Súper Eso. bien, exactamente. Acá Vittorio también escribió lo mismo, porque lo hemos hablado todo el rato. El día de hoy hemos hablado de distintas vertientes desde las distintas charlas, la importancia del cuerpo. Y ahora que sabemos que el K es una plantilla del cuerpo físico, con mayor razón hay que cuidar cuerpo y alma, ¿ya? Cualquier herida, claro, presenta una fuga energética y yo no puedo llegar incompleto o todo tajeado, todo herido al otro lado, po, así como gratuitamente, a no ser que me haya muerto por una lanza. Sí, exactamente, sí. Y para llegar al inframundo. Aquí Leila dice, para eso existían los canopes. Y aquí quiero explicar a propósito de esto que pone Leila. Yo sé que esto va a sonar un poquito extraño. A mí se me ocurría que ellos tienen que haber sido muy buenos en este proceso, en este trabajo de 70 días, muy minuciosos. Ya recuerden que los egipcios también eran muy minuciosos. Ellos tienen un tema con la limpieza del hogar, la limpieza de los cuerpos, los baños. Hay gente que se daba baño en el antiguo Egipto de hasta 7 baños diarios. Entonces, ellos son muy minuciosos con la limpieza y el cuidado y todo está escrito y van siguiendo paso a paso lo que hay que hacer. Eso justamente ahora lo escribió la Clau ahí. Se sacaba, por ejemplo, por los orificios naturales. Tenían unas tremendas, como, no sé cómo decirle, varitas, antenas, algo así, en donde, imagínense el conocimiento del cuerpo que tienen que tener. Porque yo meto algo por acá y no sé a dónde va a llegar, pero ellos sabían que tenían que ir extrayendo con estas como tenazas, así, sacando el resto de órgano y sacarlo un poquito licuado, ¿no es cierto? Porque no va a salir por completo un hígado ni nada, sino que va a salir licuado. Así que imagínense el trabajo delicado que iba a ser. Por eso se demoraba 70 días también. No era menor. Bien, seguimos leyendo. Después viene el proceso de deshidratación con el natrón, que esto es bien importante porque es para secar toda la humedad. Pero el natrón es un jabón, ¿ya? Y ellos lo ocupaban a diario, por ejemplo, en su casa. Pero acá se le da un uso diferente, porque ustedes lo saben bien. Yo no sé, bueno, yo creo que Mari, que trabaja el tema de la cosmetología, Leila, que también trabaja este tema, los que trabajan haciendo jabones artesanales saben muy bien que el jabón o el detergente daña la piel, la va secando, va creando un desbalance en el cuerpo, ¿ya? Y va sacando la capa hidrolipídica de la piel. Entonces, acá utilizaban este implemento que ellos lo utilizaban para limpiarse el cuerpo y para limpiar su casa también, pero le daban un uso acá más intensivo para que el cuerpo se vaya secando. ¿Ya? Por eso las momias también están como arrugaditas, ¿ya? Están con esto porque se tiene que deshidratar. Un poco lo que pasa como con las pasas, por ejemplo, con todos los productos deshidratados, que tienen que pasar por un proceso en donde se le quita el agua. ¿De qué estaba compuesto? Esta mezcla era carbonato de sodio, que era como sal blanca más gruesa, que era translúcida y cristalizable. ¿Ven? Y ahí está que se utilizaba para fabricar
jabón para el cuerpo y el hogar. Después de eso va a venir el envoltorio, como se ve en las películas, en los dibujos animados, que se va trabajando con tiritas. Ahora bien, estas tiritas eran delgadas porque eran tiritas, no es que tengamos una tremenda sábana y envolví a alguien y punto. No, va paso a paso, con delicadeza, por favor. Esto es súper importante, súper, súper importante. Y a propósito del tema de María Magdalena, que delante lo tocó Clau, quiero decirles que en el Antiguo Egipto, en esta parte de momificación, de preparar el cuerpo, por lo tanto tiene que hacerse con mucho cuidado, las mujeres eran las que se encargaban de impregnar estas telas con resina, perfume y aceite, sobre todo con la mirra, la mirra. Por eso hay gente que de repente me pregunta, voy a dar acá un tips mágico que no se sabe mucho. ¿Ustedes se han dado cuenta que en los inciensos que venden en todas partes llegan y uno pregunta, ¿incienso para descargar y le dan mirra? ¿Se han dado cuenta de eso o no? Bueno, permítanme decirle que eso está errado, porque la mirra, primero que todo, se utilizaba en Medio Oriente para ritos mortuorios, sí o sí, y para ritos en el amor. Su función es como la miel, atrae. Se utilizaba en ambos. Todo lo que es Medio Oriente, incluyendo Palestina. En ritos mortuorios, vuelvo a repetir, y para ritos del amor. Entonces, sí, para conectar, obvio, porque al trabajarlo en los ritos mortuorios conecta con el mundo espiritual también. Entonces, no es para limpiar. La mirra no es de purificación, es para conectar con los mundos espirituales. Recuerden también, por ejemplo, lo que le ofrecieron a Jesús, mirra, incienso y oro. Sí, ahí lo escribió Vittorio, porque conecta con lo divino. La mirra es cara. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de comprar mirra cuando viene en polvito? Ni les encargo el aceite esencial de mirra, así como el aceite esencial de incienso. Son carísimos. Entonces, tiene una connotación divina, por eso se trabaja en los ritos mortuorios, que son sumamente importantes, y se utiliza en los matrimonios sagrados, por ejemplo, en todo lo que es el Yeros Gamo se utilizaba también. Y si uno quiere hacerlo con su pareja, por ejemplo, esto se nota mucho en el Cantar de los Cantares, que sale en la Biblia también, también el tema de la mirra atrae y ahí actúa como miel para que tu pareja se pegue a ti y sea más intenso y también conecte con lo divino. Leila, que a propósito ya tiene unos aceites esenciales de Egipto, una vez me los mostró, dice que lo utiliza de ahí y que ella lo utiliza para danzar y en su altar. ¿Ya? Bueno, las mujeres tenían esta función de preparar el cuerpo con resinas y aceite. Colocación de amuletos y objetos sagrados. Obvio, el DOAT, vuelvo a repetirlo, es peligroso y va también con los amuletos y con objetos de poder. Tienen que ir con objetos de poder para la vida eterna. Y finalmente, la colocación en el sarcófago. Recuerden que el sarcófago tiene al final como tres capas. Ustedes vieron cuando vean los documentales, por ejemplo, cuando se abrió la tumba de Tutankamón, tienen ¿qué una caja? ¿Qué otra caja? Otra caja, no es llegar, sino es al lote esto. Además que el sarcófago representa el útero de Nut para pasar por estas aguas del Duat. ¿Alguien escribió? Ya, Patricia, acá la Pati dice que sus argollas de matrimonio tienen un escrito del libro de los cantares. Qué lindo, me encanta. El cantar de los cantares es precioso. Justamente nos habla de esta unión mágica y erótica y espiritual también entre las parejas y entre el alma y la divinidad también. Huevo es el más cercano al cuerpo.
Ahí dice también la Clau que va complementando los contenidos. Vamos a avanzar. No, lo peor es que hago clic y al principio ni me toma. Después me toma. Aquí les muestro algunas imágenes, ¿ven? Ahí van con cuidado, fíjense cómo cada uno va preparando partes. Están los maquillajes también, las ánforas, las máscaras. Fíjense que este dibujo me gusta mucho porque tiene un Ankh ahí. Tanto que se habla del Ankh, están las terapias de cruz de Ankh también. Entonces, el Ankh que tienen todos los dioses salen con el Ankh en sus manos porque es la llave de la vida, es un instrumento de radiestesia poderosa, y voy a decir algo que a lo mejor no me van a creer, pero cuando uno estudia Cruz de Ankh, uno se va a dar cuenta que los egipcios trabajaban el Ankh como objeto de radiestesia y de radiónica, incluso, o sea, podía proyectar algo energético a través del Ankh, sobre todo de radiónica. ¿Ven? Ahí está. Y esta es una imagen real, obviamente. Aquí ustedes pueden apreciar cómo el cuerpo se pone como una pasa, ¿no es cierto? Estamos hablando del tema de la deshidratación. Vayan escribiendo nomás, voy a tener acá abierto. Bien, pasemos ahora al dios Anubis, de quien partimos hablando en un inicio. Acá quise poner una imagen directa, ¿ya? Hay imágenes muy lindas del dios Anubis, la IA son imágenes preciosas, pero a mí me interesaba esto porque uno dice, ¿y qué diablo tiene que ver Anubis con la momificación? Bueno, hay una razón. Anubis es considerado el primer embalsamador. ¿Se acuerdan de el mito de Osiris en la charla de la alquimia sexual entre Isis y Osiris? ¿Recuerdan que Anubis acompañó a Isis en esta búsqueda del dios Osiris? Bueno, en esta búsqueda también él ayudó a armar el cuerpo. No solamente la acompañó caminando, pasando por un terreno, por otro, metiéndose a los diferentes mundos. No solamente hizo eso como psicopompo, ¿ven? Que fue para allá, para acá, buscando las distintas partes, sino que también le ayudó a Isis a rearmar este cuerpo. Y aquí viene una parte bien importante, porque Anubis es tremendamente sanador. Yo creo que Leila podría complementar eso, ya que ella es sacerdotisa de Anubis. Es tremendamente sanador, porque Isis ya es señora de la sanación y ella va uniendo cuando uno quiere trabajar, por ejemplo, sanación espiritual o uno está medio dividido. Isis viene a hacer lo mismo que hizo con Osiris, a pegar todas esas partes nuestras, de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestros recuerdos, viene a pegarlo, nos viene a unir, a armar de nuevo todo lo que se ha destruido. Pero Anubis también la ayuda en esto. Entonces, él es tremendamente sanador y protector, como habían dicho ustedes mismos. Leila ahí dice, así es, exactamente. Y para las personas que trabajan con muertos, o sea, los que trabajan el culto a los muertos, aquellas que quieren ser sacerdotisa de ritos fúnebres, por ejemplo, trabajar con Anubis es tener una tremenda protección y saber que él camina a nuestros lados y que nos va a cuidar, así como lo hizo con Isis y con Nefti. ¿Ya? Bueno, Anubis es uno de los dioses más populares, diría yo, aunque se sabe poco de él. Hay distintos textos en donde también hay otra forma de ver el mito. De ahí lo vamos a ver, porque yo les conté delante la forma en que él nació, ¿no es cierto? La forma en que él fue concebido, que fue a través de este engaño de Nefti con Osiris, pero hay distintas versiones también de él. Leila, le doy la palabra. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí, te escuchamos? Ah, de hecho, quería aportar a tu relato. Sí.
de lo que estabas hablando, cómo es la compañía de, perdón de la bulla de mis perros, pero los tengo por acá cerca. La compañía de Anubis, de hecho, cuando Anubis se presenta, ya lo ven caminando delante de ustedes, caminando al lado de ustedes o caminando detrás de ustedes, también es una gran señal, porque él es el gran acompañante como psicopompo que trabaja entre el puente de la vida y la muerte, porque se transita solamente en ese sector. Si lo ven al lado, el que te está acompañando, y lo van a ver siempre cuando ustedes van a tener algún tipo de situación, un caos, el remesón de la vida, esas situaciones potentes, es ahí cuando él se presenta. Y no hay que tenerle miedo porque él está diciendo yo te ayudo y te voy a acompañar en tu transformación, porque toda sacudida significa que viene un gran cambio. Así que eso te aporta a tu tema, Mónica. Muchas gracias, Leila. De verdad, muchas gracias por ese comentario. Como le decía Leila, también ella es sacerdotisa de Anubis, entonces obviamente también lo experimenta ella de una manera diferente a mí y más profunda, ¿ya? De hecho, quiero decir a propósito que los que están conectados con Anubis son personas tremendamente muerteros, por así decirlo, personas que tienen conexión con los muertos, personas que son medium, personas que tienen el mismo don de Anubis, de guiar almas en el más allá, ¿ya? Entonces, por eso Leila habla de este aparecer, de sentir, de que puede estar a un lado, a otro, porque ella conecta también así con el Dios al cual ella está consagrada, ¿ya? Esto es bien importante. Delante Mari habló del chacal. Bueno, el chacal que está en los desiertos y en la Tierra Negra es un carroñero, ¿ya? Es un carroñero. Entonces viene a mostrarnos el proceso de transformación de la muerte, ¿ya? Por algo lo pusieron como representación de Anubio, obviamente, la cabeza de chacal, cuerpo de humano o con facciones, con rasgos humanos, ¿ya? Porque de alguna forma, al tener esta energía del chacal, recuerden que todos los animales carroñeros, cuando comen algo, esa parte de hacer de carroña, después eso es fermento para la vida. Entonces igual tiene sentido que lo hayan elegido a él, porque justamente el proceso de momificación, todo lo que es la muerte, que hemos hablado mucho de cómo los egipcios lo interpretaban, tiene que ver con esto de transformarnos, entender la vida y la muerte como transformación. ¿Ya? Aquí viene lo que ustedes mismos dijeron delante, es un Dios asociado a los muertos. Si bien no es el Dios de la muerte, está asociado a los muertos porque trabaja con muertos, ¿ya? Es el Dios, sí, de la momificación, guía de las almas que han partido al más allá, que ahí viene el tema de ser psicopompo. Bien, ¿qué textos antiguos, por favor? Porque en la actualidad hay textos de Anubis, pero ¿qué textos antiguos nos hablan de ello? Bueno, ya le había dicho yo que Anubis es el primer embalsamador y Osiris es el primer embalsamado. Entonces, la gran mayoría de los relatos que van a hablar de Anubis van a tener que ver con el relato de Osiris, ¿ya? Salvo algunos detalles de su nacimiento que también lo vamos a ver. El libro de los muertos, ¿ya? Habla ahí de ello. También la metamorfosis de Apoleyo. También los misterios de Isis y Osiris de Plutarco. También Heródoto, que tanto escribió sobre Hécate, por ejemplo, escribió en sus libros, los 9 libros de la historia, habló de Anubis. Y también esto es bien lindo, a mí me gusta, porque en el texto de los sarcófagos también hablan de él. Pero aquí no tiene nada que ver ni con Neftis ni con Isis, sino que con Bastet como si fuera su madre. Ahí está. ¿No? A propósito, aquí yo traté de poner esto porque hablaba que aquí era su madre, pero también en este texto de los sarcófagos van cambiando los relatos mitológicos. Entonces hay otro relato que también dice que es hijo de Set con Nefti. Igual, ahí algo pasó. Se los cuento pronto. Y otros textos dicen que puede ser de Ra
y Nefti. En los textos de las pirámides, su hija, porque esto es bien curioso, en el texto de las pirámides no aparecen los progenitores de Anubis, pero sí aparece la hija de él. Esto es muy similar a Hécate. Con Hécate también pasa lo mismo, como que no se sabe de repente de dónde viene su origen, pero Hécate, y no se sabe con quién estuvo, si es lo mismo que Hécate, no sabe con quién se metió, pero tiene descendencia. Acá también está su hija, Quebehut, que era la diosa que purificaba a los muertos. Bien. ¿Por qué nombro acá a Anubis, a Isis y a Nefti? Vamos a abrir el chat antes de seguir avanzando. Ahí está, sí. Me gustó esto de purificar los muertos también. Bueno, porque la gran mayoría de los relatos más conocidos están relacionados con Isis y Nefti. Aquí es bien curioso. Fíjense lo que yo anoté acá. A mí me gustó mucho esto. Primero que todo, quiero decir que yo sé que Nefti se sintió en algún momento como postergada, un poco ella es como la noche por su color de piel también. Bueno, Leila también trabaja con Nefti, así que también puede ir aportando si es que ella quiere en esta charla. Pero igual Nefti ama profundamente a su hermana y aquí quiero detenerme en algo arquetípico y que tiene que ver también con un consejo espiritual y psicológico que es trabajar con la sombra. Nefti, habíamos dicho, es la sombra de Isis. Y el relato o las formas de vincularse de Isis y Nefti nos recuerda un poco a Ishtar, ¿ya? El tema de Ereshkigal, por ejemplo, y Nana con Ereshkigal, porque siempre está el relato de que son gemelas, pero a una se le da la posibilidad de brillar y a la otra no, porque el trono es de uno. Ustedes lo saben bien, han visto las películas del Renacimiento, de la Edad Media, más que nada del Renacimiento, los tiempos modernos. Si un rey tenía más de un hijo varón, tremendo lío. ¿A quién le iba a tocar el trono? Si tuviera gemelos, por ejemplo, o tratar de eliminarse ahí entre medio para tener el trono. Entonces, es como complicado, pero aquí viene la importancia de aprender a trabajar la forma, porque Nefti se vuelve la sombra. Y arquetípicamente, cuando queda algo en nuestra sombra o queda a la sombra nuestra, empezamos a generar patrones de conducta un poquito errados, tal vez. Aparece el auto boicot, aparece esto de boicotear al otro también, no solamente como auto boicot, sino que también empezar a boicotear al otro, tener envidia del otro, compararse con el otro y nunca hacer mi vida. Entonces todo lo que siempre quise ser, pero que no se me permitió ser, queda a la sombra. Y por eso es importante también trabajar con Nefti. Leila, tiene la palabra. Sí, bueno, de hecho, trabajar con ellas, y a algunos se los digo por consejo, intenta querer como sacarla del lugar de donde está, o sea, por ejemplo, ¿Más salir a visible, dices tú? hacerla visible, van a perder el tiempo. No van a fluir, no les va a salir mucho, no, porque ella se mantiene siempre bajo la sombra, ella trabaja bajo la sombra. Y de hecho, si se mete mucho ahí, porque uno, la energía la dirige. Claro. Si uno quiere ser muy bajo perfil, te vas a asumir en el bajo perfil y vas a quedar en el bajo perfil. Por eso Isis Neftis trabaja a la par, porque si tú quieres mantener un bajo perfil, Neftis te ayuda. Pero si tú te quieres quedar ahí abajo, tampoco es bueno. Entonces, la que hace el lado contrario, que es Isis, es la que dice, ya, pero es momento de abrir las alas y el momento de salir a la luz y el momento de brillar. De A brillar, la par claro. trabajan todos, sí, pero como les digo, si intentan sacar a la diosa Neftis del lugar de donde está, van a perder el tiempo, no se van a conectar, no los va a dejar. Ella le gusta estar ahí, en la Ahí, sombra, porque justamente esa es su función, pues trabajar la sombra. tal cual. Exactamente, gracias por ese aporte, Leila. Bien, y aquí viene otra parte del relato, que es que también se dice que Nefti lo concibe con Set, pero era el hijo ilegítimo.
No sé cómo lo concibieron los antiguos esto de hijo ilegítimo, porque en el fondo Nefti siempre ha estado con Set. Entonces, a mí me dio la impresión, pero esta es una apreciación mía, una interpretación de lo que estoy leyendo, de lo que estudié, que en el fondo Set no lo quería tener. Es más, lo amenazó a Nefti con matar a este hijo, que es de él, pero que él no quiere. Y Nefti lo da voluntariamente a Isis. Entonces, esto es como el relato de Moisés. Yo me acordé mucho del tema de Moisés, ahí que salvado de las aguas, que por lo mismo lo tiran al agua porque lo quieren asesinar. ¿Ok? Pero me parece importante esto porque en este relato Isis lo recibe como un hijo, es su sobrino hijo. Y en el relato el primero, el que dice Plutarco, el primero porque fue el primero que yo les conté en la otra charla, que aquí que Plutarco lo muestra como, como hijo de Osiris y Nefti en esta infidelidad, como sea que haya sido. Aquí Anubis igual se queda al lado de Isis y la acompaña e Isis le tiene cariño, igual lo cuida. Entonces ahí queda a cargo como de su hijastro y sobrino a la vez. Entonces igual es un vínculo muy poderoso entre ellos tres. Voy a leer el chat, vamos a ir terminando porque miré la hora. Qué fuerte igual. ¿Cuál de todas cosas, Vittorio, te refiere a lo de Nefti, este trabajo con la oscuridad de Nefti? Sí, qué loco. Sí, los mitos son así y estos vínculos mitológicos también son así. Hable, por favor, señorita Ingrid. Ingrid va a hablar mañana de Set. Ingrid, la escucho. No, lo que yo quería decir respecto al vínculo de Isis con Anubis es que independiente de todo lo que hable la mitología de que si era hijo o no era hijo de Set o de Osiris, el tema aquí es que Isis lo amamantó y ahí parte el vínculo madre-hijo, aunque no sea biológico, y es un vínculo que se ha remontado hasta el día de hoy. Da lo mismo quién es la madre biológica, quién es el padre biológico, quién amamanta es la Sí, madre. exactamente. Sí. No, y es un tema. Las mujeres que han hecho eso saben que dar de amamantar a otro niño, lo que hacían un poco las nodrizas, es sumamente poderoso, energéticamente y vincularmente por el tema de la oxitoxina. ¿Ya? Así que gracias por ese comentario. Exacto, y es simbólico también por el tema de la leche, sí, el alimento, la nutrición, sea por las razones que haya sido, sea porque tuvo que arrancar porque su papá lo quería matar y que aquí Vittorio me dijo que es fuerte la historia, sí, pues, es fuerte escuchar que te trataron de matar y lo tuvieron que dar como donar, o si fuera porque Isis igual supo de esta infidelidad en el fondo, pero igual lo acoge y lo recibe, cualquiera de las formas es fuerte, y amamantar es más fuerte todavía, ya el vínculo ahí no se rompe. Sí, eso lo habíamos dicho delante, Leila, que le ayudó en la búsqueda. Sí, los tres, en realidad fueron los tres caminando por los mundos buscando a Osiris, ¿ya? Y obviamente en este tema de la momificación, él se vuelve el primer embalsamador, porque está ahí ayudándole, o sea, él hace magia con Isis. Así que este es una buena triada, creo yo, para trabajar de Anubis, Isis y Neftis, porque suelen trabajar juntos, aunque sean diferentes a lo mejor a simple vista. Bien, y aquí yo voy a ir terminando porque le toca a Leila ver el tema del despertar de la musa y para que tengan un momento también para descansar. Contarles que el Duat o el mundo subterráneo, bueno, son los dominios de Osiris. Primero que todo, quiero hablarle un poco de el juicio. Ya saben que el muerto o el alma se iba como con todo, como con las maletas listas para llegar y enfrentar de la mejor forma lo que tiene que venir. Y en el juicio de Osiris hay varios dioses presente, que son, bueno, obviamente Osiris presidiendo el juicio. Por otro lado, Anubis, como decía José Núñez delante, el esposo de Ingrid,
está ahí sacando el corazón y colocándolo en la balanza. Con un lado de la balanza se pone el corazón y en la otra lado se pone la pluma de Matt o Matt misma en el fondo. Bueno, Matt es porque en las representaciones Matt aparece así como una mujer de repente con la plumita acá, pero otras veces la representación de la diosa Matt es directamente la balanza, ¿ya? La balanza. Entonces, Anubis va a sacar el corazón que se sacaba por la boca, se coloca en la balanza y se que le coloca la pluma, ¿ya? Y aquí viene un rezo bien importante que aparece en el libro de los muertos, en los cuales se van a basar los judíos para hacer los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son una copia, un plagio, copia ya para que no suene tan fuerte, de esta primera parte del libro de los muertos, en donde el muerto o el alma tiene que decir, yo no maté a nadie, yo cuidé bien el ganado, yo le di alimento a mis sirvientes, eso. Y va todo con, yo no hice esto, yo honré a mis padres, yo no cometí adulterio, yo honré a los dioses. Es muy, em, los 10 mandamientos de Moisés. Y se entiende. Hay ahí una relación también, pero es como para que ustedes lo sepan. Bien, y la pluma, imagínense simbólicamente lo que esto significa. El corazón debía quedar a igual medida cuando se posaba la pluma. O sea, si había un desbalance entre el corazón y la pluma, la persona o el alma era condenado y no podía ir al lugar de descanso eterno y tener una vida normal. Y ahí corría el riesgo de ser comido por el cocodrilo Sobek, ya que es un dios también. ¿Ya? Ojo ahí con eso, los derechos de autor. Obvio, pero no, eso es normal. Se dan muchos mitos por este tema de inculturación que hay. Un pueblo domina a otro y pasa lo mismo con los dioses, pues. El ejemplo más perfecto es Isis, Hador con Afrodita, con Venus, con Ishtar también. Más que apropiación cultural, incluso los relatos también quedan similares porque justamente un pueblo viene a entregar el conocimiento a otro y se produce esta justaposición de conocimiento. Patita, lo último, que vamos terminando, cuénteme, la escucho. Bueno, se dice que Moisés, no, su nombre no era Moisés, era Amón-Ses, Puede ser un y nombre muy que el egipcio. pueblo hebreo, de una u otra forma, que era nómade, no era el nombre que tenía, ellos vivieron ahí y tomaron costumbres, y Amón-Ses llegó porque él era un sacerdote, que le llaman mucho en el tema, hay un libro y lo ocupan los masones, que le llaman el arquitecto. ¿Ya? Y él era considerado uno de los arquitectos, Es que si tú y que él lo llevaba la miras, dale sabiduría, nomás, y yo él después llevó la complemento. sabiduría. ¿Ese libro lo Y tienen él los llevaba la masones, sabiduría, dices tú? sí, sí. Ya, qué interesante Y lo eso. sé porque yo conocí a una persona que era muy mayor, y él ocupaba un cargo importante en la masonería. Ya, sí, yo te creo, pero si delante lo decíamos, los masones utilizan los ritos iniciáticos de los misterios de Isis, con algunos cambios sí, pero siguen manteniendo eso. Y por ejemplo, en la OTO también se hacían ritos así similares, lo utilizan ahí como base de la columna vertebral ritualística, esto de los misterios. Entonces, ¿qué pasa con Moisés? Sin necesidad de irse al tema de los masones, solamente leyendo el Antiguo Testamento, el hecho de que él haya sido criado por los faraones, ¿no es cierto?, por la hija del faraón, ya habla de que tuvo derecho a una educación diferente. ¿Ok? Y lo segundo, recordarles que en un principio el sacerdocio en Egipto era solamente para funcionarios de alto cargos. O sea, yo, Mónica, si soy pobre, en Egipto no hubiese podido ser sacerdotisa de Isis.
No era, eso se da después, ahora en la actualidad, en el neopaganismo, pero en la época los que tenían derecho al sacerdocio eran desde los faraones, los hijos de los funcionarios, etcétera. Entonces es muy probable que Moisés haya tenido derecho al aprendizaje de un sacerdocio y se nota pues cuando él abre el desierto, la varita que se transforma en serpiente, eso es magia egipcia porque era magia que ellos hacían. Así que gracias por aportar y complementar todo esto, Patti. Chicos, es lo último que voy a leer porque estoy atrasadísima para poder terminar acá. Muy bien, ahí hablaron del rito de Nephtim, Misraín. No lo sé, yo no soy masona, yo pertenecía a otras órdenes mágicas, pero igual es interesante saberlo. Vittorio, en cuanto a quién, a Moisés, que yo sepa, no. Que yo sepa, no, pero no sé si en algún texto medio ocultista salga esa información. Bien, la Duat o el Duat, el mundo subterráneo, es el inframundo egipcio, un lugar de oscuridad y peligro donde el alma del difunto debía demostrar su pureza y merecer la vida eterna. Era visto, este viaje, a eso se refiere, como un viaje peligroso y lleno de desafíos que requerían preparación y conocimiento. La Toad también se consideraba un lugar de transformación, lo hemos hablado todo el rato, pero es importante recordarlo porque la muerte es transformación, de renovación, en donde el difunto podía renacer en una forma nueva, recordando que el Ka, que es espiritual, al fin en la vida eterna, se une a su parte física. Ahí quedan unidos al 100%. Y lo último que estamos leyendo. Sí, ahora en cuanto a Anubis, Leila, que colocas ahí el original, la verdad es que dentro del nombre de Anubis hay cosas bien extrañas. Hay algunos escritores que lo pusieron literal, así como Anubis, el dios bastardo, por el tema del padre, ¿ya? Y también dentro de este mismo nombre, algunos dicen que significa entre el dios de los muertos, el hijo del rey, por Osiris, como que quedó ahí medio extraño en este significado. Y eso, chicos, aquí estamos, aquí terminamos. Insisto, yo creo que esto da pie para después dar otros cursos, otros talleres en donde se pueda profundizar, porque ahora es una introducción a estos temas y uno se queda corto de tiempo. De hecho, estamos atrasados en el tiempo. Gracias por asistir. Voy a mirar la hora. Son las 8:16. A las 8:30 viene el último taller de hoy, que es Leila, quien va a estar hablando del despertar de la musa, donde va a trabajar las energías tántricas también. Por eso es bueno que se sumen hombres y mujeres. Y mañana los talleres parten a las 2 de la tarde, ¿ok? Así que los espero. Nada, un tremendo abrazo, un beso. Cuídense mucho. Gracias nuevamente por haber estado acá. Besitos. Cuídense. Chao.